Muchas gracias a todos los hermanos de la congregación José Olaya. Un placer para mí estar de nuevo con vosotros, a los que os considero ya amigos, porque aunque sea en la distancia, en lo virtual, pues han sido ya muchos encuentros desde va a ser dentro de poco un año. Y bueno, hoy nos encontramos en una nueva lección de escuela sabática, en un trimestre no menos importante que el pasado. El pasado estábamos estudiando el pacto eterno de Dios. Estamos estudiando el descanso en Cristo. Así que antes de nada, para acometer este tan importante tema, lo que vamos a hacer es pedir la dirección del Señor. Así que, si os parece, acompañadme en oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos aquí, hermanos, a ambos lados del océano. Pedimos tu dirección, Señor, porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, Señor. Solo tú eres el que nos puedes llevar a toda la verdad que hay contenida en tu palabra, Señor. Dirígenos con tu Santo Espíritu. Te pedimos también, Señor, que veles por los asuntos técnicos, Señor, para que nada deje de funcionar y podamos hacer toda la conexión, Señor, sin ningún problema, Señor. Te pedimos todo esto en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues sin más dilación, yo os voy a pasar a compartir, como he hecho otras veces, una presentación que tengo aquí de PowerPoint. Y ahí tenemos esta lección número 5 de este tercer trimestre de Escuela Sabática, Descanso en Cristo. Y la lección número 5 se llama Venid a mí, porque hace mención a este famoso versículo de Mateo 11:28 que dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un versículo, es uno de los primeros versículos que me llamó a mí la atención de la Biblia, mucho antes de yo ser un adventista, porque en una iglesia de Madrid en la que se casaron varias tías mías, estaba puesto este versículo, una iglesia católica, este versículo en la fachada, ¿no? Y desde entonces me llamó mucho la atención, y la verdad es que es un versículo bien sugerente, porque ¿quién en esta vida no se siente a menudo trabajado y cargado, verdad? Y aquí el Señor Jesús nos ofrece ni más ni menos que el descanso de ese trabajo, esa carga que sentimos tan a menudo. Ahora, esto de sentirnos trabajados y cargados es algo que puede sonar muy genérico, ¿verdad? Entonces vamos a intentar ver qué es más exactamente, qué es lo que nos está queriendo decir aquí el Señor, aunque Él es capaz de suplir cualquier necesidad nuestra en cualquier ámbito. Vamos a seguir leyendo lo que dice a continuación. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De nuevo nos dice que el descanso lo encontramos en Él, que aprendamos de Él. Y después dice en Mateo 11:30, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y antes de pasar a analizar más qué quieren decir estos versículos, creo que sería muy importante ver qué es lo que nos dice la Biblia justo a continuación. Porque aquí, en Mateo 11:30, acaba el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Pero sabéis que la división de capítulos y versículos que hace la Biblia es una división, por así decirlo, artificial. Se hizo muchos años después de que se hicieran estos escritos, ¿eh? Por lo cual podemos encontrar una continuidad entre un capítulo y otro. Esa división se hizo artificialmente, como decía, simplemente para que fuésemos capaces de localizar fácilmente los textos. Pero realmente hay una continuidad entre el capítulo 11 y el 12 de Mateo. Y fijaros lo que nos dice a continuación, Mateo 12, justo después de que Cristo nos está ofreciendo su descanso cuando nosotros nos encontramos trabajados y cargados. Y justo a continuación de eso, lo que Él nos dice es esto. Mateo 12:1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un sábado. Es decir, Él cuenta una historia referente al sábado, justamente el día de descanso o el día de reposo. Esto está claramente relacionado con lo que nos está hablando antes. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y a continuación, en Mateo 12:2, sucede lo que le sucedía a Jesús a menudo. Y es que los fariseos, legalistas como eran, iban
muy minuciosamente, midiendo todo lo que hacía o presuntamente hacía además Jesús en sábado. Dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. ¿De acuerdo? Y después de una serie de explicaciones que les da Jesús, en Mateo 12:8, Él les dice concluyentemente, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Todo esto después de que en Mateo 11:28, el versículo objeto de nuestro estudio hoy, Él está ofreciendo su descanso cuando nosotros estamos trabajados y cargados. Ahora, ¿qué es exactamente esto del descanso? Bíblicamente hablando, ¿verdad? Porque evidentemente creo que es claro, aquí no está hablando de un trabajo, un cansancio físico, ¿verdad? Él está hablando de dar descanso a nuestras almas. Bueno, vamos a ir a unas historias que se encuentran a ambos lados del cruce del Jordán, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa allí. En Deuteronomio 12:10, poco antes de cruzar el Jordán, Moisés anuncia esto a su pueblo. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y ahora les dice, y Él os dará reposo. Él os dará reposo. Ahora, ¿de qué les da reposo? No hemos concluido el versículo, ahí no termina el versículo. Vamos a verlo a continuación. De todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Así que el reposo que Moisés les anuncia que van a obtener al cruzar el Jordán es el reposo de sus enemigos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia una vez que han cruzado el Jordán. Yo he hecho una extracción de versículos, pero esto está por todo el Antiguo Testamento, lo podéis ver. He hecho una extracción de unos cuantos que pueden ser una buena muestra. Mirad, después de cruzar el Jordán, en Josué 21:44 se nos dice, y Jehová les dio reposo alrededor. Aquí ya está hablando en tiempo pasado, ya ha acontecido el reposo, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ahora aclara. A ver, vale. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Es decir, el reposo estaba relacionado con la victoria sobre los enemigos, lo mismo que anuncia Moisés en Deuteronomio 12:10. Ahora, como os decía antes, el mismo lenguaje está más allá cuando ya ha pasado tiempo de cruzar el Jordán. Fijaros, por ejemplo, lo que se nos dice en Jueces 8:28. Esto es justo después de la victoria que obtiene el pueblo de Israel liderado por Gedeón sobre los madianitas. Dice, así fue subyugado Madián, un pueblo que en ese momento se erigió en enemigo de Israel, delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Veis que el reposo siempre estaba relacionado con la victoria sobre los enemigos. Vamos a ver un ejemplo más, el último. Ya en tiempos del rey David, en 2 de Samuel 7:1 se nos dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, etcétera, etcétera, lo que nos dicen los versículos siguientes, pero está diciendo que habían obtenido reposo por medio de esas victorias que por medio de David había obtenido sobre sus enemigos. Ahora, esto es algo que estaba aconteciendo en el pasado al pueblo de Israel. ¿Qué tiene esto que ver con nuestra vivencia cristiana? Porque en Mateo 11:28 lo que se nos ofrece es descanso para nuestras almas que a menudo se encuentran trabajadas y cansadas. Bueno, pues vamos a ver qué relación, qué lectura podemos extraer de estos textos. Fijaros, en Job 7:1, Job, hablando, él personalmente dice, ¿no es una milicia el destino del hombre en la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero? Podéis ver ahí que yo he extraído esta traducción, este versículo de la traducción stuttgartensia, ¿vale? Porque en otras traducciones al español lo que suele decir no es una lucha el destino del hombre en la tierra. A mí me parece más precisa esta traducción y me parece que es más gráfica, porque realmente esto representa muy bien lo que es la vida en esta tierra, ¿verdad? Es como una guerra, ¿verdad? Un día hay un problema, otro día hay otro. Estamos continuamente como luchando, ¿verdad? Como en un estado de guardia permanente, como están los ejércitos en una guerra, ¿verdad? Es como si fuera una milicia. Aprovecho para deciros que os recomiendo la traducción stuttgartensia cuando se trata de Antiguo Testamento. La stuttgartensia es una traducción que se hizo del Antiguo Testamento desde el hebreo al alemán.
tiene como gran ventaja que no hubo un idioma intermedio, como suele ser en otras traducciones, que es el latín, porque la mayoría de las traducciones están hechas de la Vulgata, en latín. Esta se hizo literalmente, directamente del hebreo, y por tanto hay muchos términos que no se han desvirtuado por una traducción intermedia, ¿de acuerdo? Ahora, nuestra vida, es verdad que la vivimos con una milicia, pero entonces, ¿cuáles son nuestros enemigos? Bueno, pues creo que es muy claro. Vosotros, hermanos, que tenéis una vida religiosa, una vida cristiana, creo que sabéis muy bien cuáles son vuestros enemigos. Fijaros lo que nos dice Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha, que es la palabra que viene más arriba, milicia, lucha contra sangre y carne. No es contra otras personas, aunque hay veces que lo que vemos es luchas, enfrentamientos con otras personas, pero esto es lo que vemos por delante del telón, por detrás del telón que está, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra de este siglo. Así que si el descanso en los tiempos de Israel era el descanso en la victoria sobre los enemigos, el descanso que nos ofrece Cristo es la victoria sobre estos enemigos, sobre los enemigos espirituales, Satanás y sus ángeles malignos. Ahora, vamos a volver a ese versículo que veíamos donde Moisés les hablaba antes del cruce del Jordán. Dice, Él os dará reposo. Es lo que he subrayado ahí. Ahora, ese Él se refiere a Dios. Él dice claramente que el que les daría reposo era Él, Dios. Es justo lo mismo que nos dice el versículo que es objeto de estudio en la lección de esta semana. Mateo 11:28 dice, Jesucristo, yo, Él, Dios, os haré descansar. El descanso nos lo proporciona Dios. La victoria nos la proporciona Dios. La victoria sobre Satanás y sus ángeles malos. Y aquí podemos ver la asociación con el sábado que veíamos entre los últimos versículos de Mateo 11 y los primeros de Mateo 12. El sábado, el día en el que descansamos de nuestras obras, que no trabajamos, etcétera, representa algo mucho más profundo que el que no vayamos a trabajar para ir a la iglesia. Eso es toda una manifestación, es todo un simbolismo de que descansamos de nuestras obras para que sean las obras de Dios en nuestra vida, las obras de Cristo, las que obtienen la victoria espiritual sobre Satanás y sus ángeles. Obtienen la victoria sobre los pecados. Y por eso, porque es Él el que nos hace descansar, nos dice la Biblia por todos los sitios cosas como esta. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, este es uno de los versículos de la Biblia que muchas veces se entiende de una manera superficial, porque al hablar de podamos ser salvos, se piensa muy genéricamente en podamos estar en el cielo un día, en la eternidad. Se piensa en la recompensa eterna, en el galardón. Todo eso está incluido en lo que está hablando el versículo, pero eso es la consecuencia de ser salvos de nuestra condición en la que por naturaleza estamos esclavizados al pecado si no fuera por la intervención de un Salvador en nuestras vidas, que es Cristo. Y aquí lo que nos dice es que en ningún otro hay salvación. Y la salvación de la que nos habla es, como le dijo el ángel a José en visión, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Eso es la salvación. Y como consecuencia viene el galardón, la eternidad en el cielo y en la tierra nueva. Pero esa es la salvación que se propone darnos el cielo y para eso mandó al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ahora fijaos, la Biblia cuando nos dice que en ningún otro hay salvación, no nos está queriendo simplemente decir que el gran líder religioso para nosotros ha de ser Cristo y no, por ejemplo, Mahoma o Buda o el Papa o quien sea. Esto es algo mucho más profundo que eso. Realmente ¿eh? la salvación, la victoria sobre el pecado, la liberación del poder de Satanás es algo que representa para nuestras vidas una plenitud de vida. Y la realidad es que todo ser humano en esta tierra, aunque no sea cristiano, aunque se declare ateo, busca plenitud en sus vidas. Y todo el mundo busca esa plenitud de alguna manera. Unos los buscan en un líder religioso, algunos lo buscamos en Cristo, otros lo buscan en un ser humano, en, por ejemplo, encontrar una esposa que crea que vaya a dar plenitud a mi vida, o en un marido,
o en un psicólogo que crea que pueda dar sentido a toda la convulsión que hay en mi vida. Pero todo esto son realmente simulacros, son falsificaciones de lo que nos da Cristo. El único que nos da la salvación, el único que da la plenitud a nuestras vidas es Cristo, Jesucristo. Esto es lo que nos dice Hechos 4:12. Y como os decía antes, esto es un mensaje que nos da la Biblia por todos sitios. Mirad, en Juan 19, hablando Jesucristo, también nos dice, yo, Jesucristo, soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ya hemos visto lo que es la salvación del pecado. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí no nos dice Jesucristo, yo soy una puerta, una de tantas. Nos dice, yo soy la puerta. La puerta, la, es un artículo determinado. Quiere decir que solo hay una puerta a la salvación y la única puerta es Él. Y fijaros lo que nos dice a continuación en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esto en comparación con él, con Jesucristo, que es la puerta. Este ladrón del que está hablando es un impostor, es alguien que ante nosotros, ante nuestros ojos miopes, se nos presenta como una puerta para obtener esa plenitud de vida, ¿verdad? Y por excelencia, el gran impostor de Cristo es el anticristo, ¿verdad? Ahí tenemos la imagen de un romano pontífice, pero fijaros, yo aquí no he puesto la ilustración de un romano pontífice cualquiera, he puesto la de uno concreto, es el Papa Bonifacio VIII. Ahora, ¿por qué he puesto la imagen del Papa Bonifacio VIII? Porque este Papa, que vivió allí en el siglo XIV y XV, fijaros, perdón, XIII y XIV, fijaros qué bula, qué documento papal emitió, Unam Sanctam, en el año 1302. El gran eslogan, por así decirlo, de esta bula era este: Extra Ecclesiam Nulla Salus. No sé si alguno de vosotros sois muy jóvenes, allí los hermanos de José Olaya, no sé si estudiasteis latín en el colegio, pero esto lo que quiere decir es: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Os recuerda esto al versículo Hechos 4:12? En ningún otro hombre hay salvación, ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación. Aquí lo que dice el Papa es: fuera de la iglesia no hay salvación. Es claramente una figura impostora de lo que es Cristo. Cristo nos dice que la exclusividad de la salvación está en Él. Este dogma papal nos dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y esto se ha plasmado en un dogma católico que dice que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al romano pontífice. Claramente, una suplantación del papel de Cristo. Ahora, no imaginemos que esto afecta solo al mundo católico. Esto afecta a toda criatura humana, este peligro. Porque, como antes decía, todo ser humano se construye en su mente su ídolo particular que según él le va a dar la plenitud de vida. Quien verdaderamente puede hacer eso es Cristo, darnos la plenitud de vida, darnos la liberación del pecado. Porque el pecado es el origen de todas las angustias que vivimos en nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero hay otros que buscan ese ídolo artificial que creen en sus mentes que les puede dar esa plenitud. Puede ser otro ser humano, puede ser la iglesia, como si la iglesia en sí mismo fuese capaz de salvarnos, puede ser un psicólogo, etcétera, etcétera. Todos esos roles son suplantadores de la verdadera puerta que es Cristo. Ahora vamos a seguir viendo estos versículos de Juan 10. Fijaros, en Juan 10:10 se nos decía: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el anticristo. Pero a continuación, Cristo continúa hablando de sí mismo y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué es esa vida? Bueno, Cristo nos da vida de dos maneras. Primero, veis que he subrayado dos partes. Primero dice para que tengan vida. Todo ser humano en este mundo tiene vida gracias al sacrificio de Cristo. Él nos libró de la maldición haciéndose maldición por nosotros en la cruz del Calvario, recibiendo la paga que era para todos nosotros, de tal manera que todo ser en este mundo tiene vida gracias al sacrificio de Cristo. Pero a continuación dice algo más, dice para que la tengan en abundancia. Esa para que la tengan en abundancia es la vida de plenitud que Él nos puede dar cuando su vida se reproduce en nosotros, ¿verdad? Y quiero hacer mención de un versículo
muy conocido, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad, la mayoría del mundo cristiano, cuando lee este versículo, cree que en ese más tenga vida eterna, de nuevo, como antes decía, se está hablando de la vida en la eternidad, del galardón, de la tierra nueva, etc. Pero fijaros, os voy a mostrar otro versículo que está diciendo lo mismo con otras palabras. Un versículo idéntico a Juan 3:16. Dice, Juan 7:38, el que cree en mí, lo mismo que está diciendo en Juan 3:16, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí no está hablando del galardón, ahí está hablando de una nueva experiencia cuando se cree en Jesús, se cree en su sacrificio. Esa vida eterna de Juan 3:16 es la misma vida de la que habla Juan 10:10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si pone el adjetivo eterna, es simplemente porque es una característica de esa vida. Una vida santa en Cristo es una vida que no muere, que no perece. Pero de lo que nos está hablando es de tener la vida en Cristo, ya aquí en la tierra. No está hablando solo del galardón. Cuando se cree en Cristo, cuando se cree en lo que Cristo ha hecho por nosotros, para lo que sirve su sacrificio, descansamos en él. Ahora, vamos a volver al tema de la tierra, esa tierra que se ofreció al pueblo de Israel en la que se le dio descanso de sus enemigos. Vamos a volver a eso. Fijaros lo que se nos dice en Éxodo 3, 7 y 8, cuando el pueblo de Israel aún es cautivo en Egipto. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Fijaros, esa tierra en la que se les ofrecía descanso de sus enemigos, aquí se la presenta como una tierra que fluye leche y miel. Todo esto evidentemente es un lenguaje simbólico. No fluía literalmente leche y miel, pero esa leche y miel que fluía de esa tierra representa exactamente lo mismo que el hecho de decir que era una tierra en la que se le ofrecía descanso de sus enemigos. ¿Cómo sabemos eso? Porque el hecho de que les mande una tierra de la que fluye leche y miel se presenta como contraste a haberlos librado, a librarlos de mano de los egipcios, es decir, de la servidumbre. Y la servidumbre de Egipcio representaba la servidumbre del pecado. Como contraste a la servidumbre de Egipto, se presenta la tierra que fluye leche y miel. Como contraste a la servidumbre del pecado, se muestra esa tierra que fluye leche y miel, que es una tierra en la que encontrarían reposo de sus enemigos. Este lenguaje de la leche y la miel, que es de la que simbólicamente fluía en esa tierra, sabéis que aparece por toda la Biblia. Vamos a ver varios ejemplos, porque tiene mucha importancia. Levítico 20:24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Aquí se lo está anunciando. Vamos a ver a un texto del Antiguo Testamento donde ya se habla de esto a posteriori. Jeremías 32, 21, 22 dice, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido. Fijaros que el que lo hace es Dios, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. De nuevo el mismo lenguaje. Fijaros otro sitio donde aparece, me ha parecido muy oportuno incluirlo porque además es especialmente bello, como se cuenta es en el libro de Cantares, donde ese prometido que representa a Cristo está hablando a su prometida, que representa a esa iglesia que finalmente será purificada para estar preparada para las bodas del Cordero. Fijaros en Cantares 4:10 el lenguaje del prometido, la prometida. Dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Y a continuación en Cantares 4:11 dice esto, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Y este es un lenguaje muy habitual de Dios hacia nosotros en la Biblia. Dios habla muchas veces hacia su iglesia en la Biblia, como dice Romanos 4:17, hablando de las cosas que aún no son como si ya fuesen. Está hablando a su pueblo, a su iglesia, a su prometida, como si ya tuviese aquel estado en el que Él
ha dicho que la va a preparar. Cuando la palabra de Dios dice algo, lo va a hacer. Y por eso Él ya le habla a su prometida, a su iglesia, en tiempo presente, como si esto ya fuese un hecho, porque Él lo ha dicho por medio de su palabra. Vamos a ver algún sitio más donde se nos habla de esta leche y esta miel. Fijaros, en Isaías 7, hablando de los últimos habitantes que habrá sobre la faz de la tierra, se nos dice esto. Isaías 7, 21, 22. Acontecerá en aquel tiempo, está refiriéndose al tiempo final, si leéis el contexto entero, que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra en aquel momento. Aquí no se nos dice leche y miel, sino que comerá mantequilla y miel. Otras traducciones dicen leche cuajada y miel. Pero fijaros que lo que nos dice es que si come mantequilla o leche cuajada es simplemente porque hay abundancia de leche. O sea, hay abundancia de leche y miel, lo mismo que hemos visto antes. Ahora es muy interesante que en este mismo capítulo de Isaías 7, yéndonos antes en el capítulo, se nos dice esto. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este es clarísimamente, indudablemente, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios que vendría a este mundo, Emanuel, Dios con nosotros, que sería concebido de una virgen que daría a luz ese hijo. Ahora, a continuación justo se nos dice esto. Isaías 7:15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Cristo fue guardado de una manera especial hasta que Él se hiciese adulto y pudiese desechar lo malo y escoger lo bueno. Y comería mantequilla y miel. ¿Por qué? Porque eso era fundamental para llevarnos nosotros a ese estado de reposo que nos anuncia, por ejemplo, el versículo que es objeto de estudio en la lección de hoy, Mateo 11 y 28. Y aquí encontramos la explicación que de ese interrogante que mucha gente se hace de cómo si Cristo vino en una naturaleza caída como la nuestra, en una carne pecaminosa, pudo mantenerse cuando era un niño, cuando los niños tienen ya manifestaciones egoístas desde pequeños. Él fue guardado de una manera especial porque era fundamental que así fuese para lograr para la raza humana lo que Dios quería lograr. Y lo que quería lograr lo hizo por medio de Cristo, como vemos a continuación. Fijaros, Hebreos 10:7. Está aquí parafraseando Pablo el Salmo 40, donde habla Cristo en primera persona. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es Cristo justo antes de su encarnación, sometiéndose a la voluntad del Padre, sabiendo que él iba a venir como un ser humano y él ya de antemano se somete a la voluntad del a la voluntad del Padre, para poder recibir esa mantequilla, esa miel que representa estar sujeto en el Espíritu Santo hasta que él pudiera desechar lo malo para hacer lo bueno. Lo mismo que nos dice el Salmo 40 o Hebreos 17, nos dice, fijaros que claramente aquí, Salmos 22:10, a ti fui entregado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Fijaros que todo esto es fundamental para obtener el logro de darnos descanso a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice clarísimamente, un poco después, avanzando en Hebreos Hebreos 10:10, en esa voluntad que se cumplió en la vida de Jesucristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aquí podemos ver clarísimamente cómo el único descanso que hay para nuestras almas está en Cristo. Es porque Cristo tuvo una vida santa que Él puede dárnosla a nosotros. Él es las primicias, Él es el primogénito de nuestros hermanos, Él se erigió en el gran representante de la humanidad. Él vivió algo que era para toda la humanidad, para que lo que Él vivió pudiésemos vivirlo nosotros. Fijaros cómo nos expresa la misma idea el Evangelio de Juan. En esa oración que hizo Jesús al Padre poco antes de la crucifixión, en Juan 17:19 le dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Él vivió una vida santa, pero ¿para qué hizo eso? Pues lo dice a continuación porque empieza con la preposición para que también ellos sean santificados en la verdad. Él vivió una vida santa como único medio para que la podamos vivir nosotros. Él la vivió en las mismas circunstancias que nosotros, en una carne caída como la nuestra. Ahora vamos a volver
al asunto de la tierra, a esa tierra que se le ofreció al pueblo de Israel, donde se le daría reposo de los enemigos. ¿De acuerdo? Vamos a verlo aquí también a posteriori. Josué, ya siendo mayor, fijaros cómo habla retrospectivamente del asunto. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Fijaros que llamó a toda esta gente. Algo importante tenía que decirles cuando ya a posteriori les iba a hablar retrospectivamente de ese descanso, esa victoria que le dio Dios sobre los enemigos. En Josué 23:3 les dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios, lo ha hecho él, Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, lo ha hecho por vosotros, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ese es nuestro descanso, es él el que pelea, es él el que obtuvo la victoria. Todo esto es una representación, todo esto es un tipo para que nosotros veamos lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo lo que les dice Josué. Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Es decir, esa victoria sobre las naciones que tenían alrededor allí en Canaán, esa victoria en la que había peleado Jehová, particularmente, exclusivamente él con su brazo extendido, era algo que se les había anunciado en su palabra. Y eso es lo que les está recordando Josué. Os lo había prometido. Y esto también es un mensaje para nosotros porque es que lo mismo nos ha prometido a nosotros. Ahora, vamos a seguir leyendo. Esta parte es muy importante y os invito a que leáis todo el capítulo 23 de Josué. Josué 23:15 dice, síguele hablándoles Josué al pueblo, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, aquí ahora dice algo que aparentemente es desconcertante. Dice, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué les habla de otra aparente palabra mala que les puede venir sobre ellos? Pues por lo que dice a continuación en el versículo 16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado. Ese es el pacto eterno o nuevo pacto que estudiamos en el trimestre anterior. Ese descanso que les ofreció, ese descanso que se nos ofrece a nosotros es las consecuencias últimas del pacto eterno, en la que él promete que él da la victoria. Es él quien lo hace, es Dios. Y lo que está aquí Josué diciendo es que recordamos que él ha prometido eso, para que también lo recordemos nosotros, para que igual que lo recuerde el Israel antiguo, lo recordemos nosotros. Porque si no nos atenemos al pacto, si pensamos que somos nosotros los que tenemos que conseguir la victoria, pasa lo que viene a continuación, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Podemos pensar que esto no es algo que tenga lugar en nuestras vidas porque nosotros, adventistas del séptimo día, conocedores del segundo mandamiento de la ley de Dios, tal y como está expresada en Éxodo 20, no nos adoramos delante de imágenes de piedra o de madera. Pero la realidad es que hay muchas maneras de inclinarnos ante dioses ajenos sin utilizar figuras de piedra o de madera. Y eso lo hacemos si no nos atenemos al pacto eterno de Dios. Fijaros que en el pacto eterno Dios era el que prometía dar la victoria. Los paganos, los que acudían a otros dioses, los que ofrecían méritos para ganar el favor de Dios. Es la antítesis del pacto eterno, del nuevo pacto. Y eso es de alguna manera lo que se hace en el antiguo pacto, lo que hicieron esos israelitas al borde del Sinaí que no entendieron lo que les estaba manifestando Dios y dijeron, sí, prometeremos hacer todo lo que nos has mandado. Es decir, como hacían los paganos, hacer méritos para ganar el favor de Dios. No es eso lo que Dios nos está pidiendo. Y lo que les está aquí diciendo Josué, ¿eh? De una manera muy cruda pero muy realista, es que fuera del pacto eterno, no hay salvación, no hay solución. Nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Somos inoperantes. Y fuera del pacto eterno es decir, fuera de Cristo, es decir, lo mismo. Y fijaros, ya que estábamos hablando del contraste entre el pacto eterno y el antiguo pacto,
De algo parecido nos habla Mateo 11:30. Otro de los versículos objeto de estudio en la lección de esta semana. Dice, Jesucristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está hablando de un yugo particular, el suyo, y ese dice que es fácil, ¿verdad? Porque el pacto eterno, si lo leemos tal cual se nos enuncia en la Biblia, es algo fácil. Es simplemente creer, Él nos va a dar la victoria. No puede haber nada más fácil que eso. Ahora, aquí habla de mi yugo. ¿Hay otro yugo en la Biblia? La Biblia nos habla de otro yugo como contraste a este. No sé si os viene a la memoria algún otro yugo, pero si no os viene yo os lo voy a recordar. Está aquí en Hechos 15:10. En el concilio de Jerusalén dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que se estaba dirimiendo aquí era que algunos hermanos judíos estaban diciendo que era preciso seguir circuncidándose. Y lo que les está aquí diciendo Pedro es que ese es un yugo que ni sus padres ni nosotros hemos podido llevar. Porque la realidad es que la circuncisión en sí misma, lo que estaban ellos planteando ahí era un evangelio ajeno al pacto eterno. Era un mérito que yo hago ante Dios para lograr una recompensa. Y donde ellos planteaban circuncisión, yo puedo plantear otra cosa. Yo puedo plantear, por ejemplo, el sábado, considerando el sábado como un mérito que yo hago ante Dios. Pero si yo estoy considerando eso en mi mente, yo me estoy saliendo completamente del plan del Evangelio, del plan que me propone Jesucristo. Ya no es su yugo, que es fácil, sino es mi yugo, un yugo que no han podido llevar ni los padres, ni sus padres, ni ellos. Y nosotros no podemos llevar, porque nosotros no podemos salir de nuestro estado de indefensión ante Satanás y sus ángeles por nosotros mismos. Cristo sí, Cristo es el que pelea. En Mateo 11:29, el otro versículo objeto de estudio esta semana dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fijaos, lo que aquí se nos presenta es la parte subjetiva del Evangelio. ¿Cuál es la parte objetiva? El logro que ha hecho Cristo para toda la humanidad. La victoria que Él, en carne humana, en carne caída, en carne pecaminosa, ha conseguido como un favor para toda la humanidad, porque Él se erige en representante de la humanidad. Eso es algo para todos. Nosotros, ante el cielo, somos justificados por su justicia, no por la nuestra. Pero este versículo, Mateo 11:29, representa la parte subjetiva. ¿Cuál es la parte subjetiva? La parte que se experimenta en mí cuando yo, por fe, por lo que me dicen las Escrituras, por lo que me dice el Espíritu Santo, tomo conciencia de lo que Cristo ha hecho en mí, y esa experiencia, y eso ejerce una transformación en mí. Eso hace que yo sufra una transformación y yo empiezo a emular los pasos de Cristo. Yo soy consciente de que Cristo es quien ha dado los pasos por mí y yo simplemente voy andando lo que Él ya anduvo. Él ha dejado hecho el camino para mí. Fijaros qué interesante. Él dice que yo soy manso y humilde de corazón. Fijaros, alguien que participa de una perfecta mansedumbre y de una perfecta humildad es alguien que realmente ha crucificado su yo. Alguien que es perfectamente manso y alguien perfectamente humilde es alguien que ya no tiene yo. Cuando perdemos, aunque sea un ápice de mansedumbre, estamos siempre reclamando algo de nuestro yo. Estamos haciendo una reivindicación de nuestro yo. Cristo lo que nos dice es que aprendamos de Él. Y esta fase subjetiva del Evangelio, que se nos presenta aquí en Mateo 11:29, la podemos ver muy claramente plasmada en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Fijaros lo que nos dice Pablo aquí, qué interesante. Dice, el primer hombre, ese es el primer Adán, el marido de Eva. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, ese es Cristo, que es el Señor, es del cielo. Aquí se nos ponen en contraste dos grandes modelos. Uno, el primer Adán. El primer Adán que fracasó, que cayó, que fue vencido por Satanás. Y hay un segundo,
uno que no fue vencido. Primera de Corintios 15:48 dice, cual el terrenal, también los terrenales. Es decir, lo que está diciendo es que el primero es modelo de muchos, pero nos dice también, y cual el celestial, también los celestiales. El segundo también es modelo de muchos. Y fijaros lo que nos dice aquí, y este versículo a mí me parece maravilloso. Primera de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, nosotros hemos traído la imagen del fracaso, de la caída, de la derrota. Pero nos dice, traeremos también la imagen del celestial. Pero fijaros que no se nos exhorta a que la traigamos, se nos promete, dice, traeremos también la imagen del celestial. Y justo a continuación, si recordáis el capítulo entero, en el versículo 50, Pablo empieza a hablar de la traslación. Luego esto de lo que está hablando aquí es antes de la traslación. Pablo dice que antes de la traslación traeremos también la imagen del celestial. Esto es las buenas nuevas del Evangelio, esto es las consecuencias finales de las buenas nuevas del Evangelio. Cristo es nuestro modelo, Cristo recorrió las pisadas y es por tanto Él el que nos puede dar descanso. Y ese modelo, que es Cristo para nosotros, nos lo cuenta aquí muy gráficamente el Espíritu de Profecía en la Educación en la página 73. Nos dice, Jesús fue un maestro y educador como el mundo nunca vio ni oyó. Actuó como uno que tiene autoridad e invitó a todos para que depositen su confianza en él. Y ahora cita los versículos que estudiamos esta semana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y justo a continuación, fijaos lo que dice. El Hijo unigénito del Dios infinito ha dejado por sus palabras y por su ejemplo práctico un modelo que hemos de copiar. Nosotros traeremos la imagen del celestial, de ese segundo Adán. Es un modelo para nosotros. Ahora, si es un modelo para nosotros que podemos copiar, él ha sido modelo en nuestras mismas circunstancias, porque de otra manera no podría ser modelo. Él vino en una carne como la nuestra, habitó como nosotros, donde nosotros, en este mundo caído, y fue guardado de una manera especial hasta que pudo desechar lo malo y escoger lo bueno, como nos dice ahí Isaías 7, versículo 15, creo que era, fue alimentado con mantequilla y miel, una manera simbólica de expresar que fue guardado de una manera muy especial por el Espíritu Santo para que Él pudiera hacer esa labor por nosotros hasta que Él como adulto pudiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Si queréis ver sobre esto, os invito también a leer el Salmo 45, el versículo 7. Él habla de cómo él recibió de una manera especial el Espíritu Santo para esos primeros años de su vida. Pero nos extenderíamos, nos iríamos a otro tema si seguimos hablando de esto. Y voy a concluir con estos versículos. Fijaros, en Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, este venida a este mundo no está hablando de algo meramente geográfico, de trasladarse y plantarse aquí, sobre la superficie de la tierra. Eso, de hecho, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, ya lo había hecho mucho antes, muchas veces. Por ejemplo, en el cerco de Jericó, cuando se aparece ese ángel del Señor que nos dice el capítulo 5 de Josué, que no era otro sino el Hijo de Dios. O cuando se manifestaba como columna de fuego delante de los israelitas guiándoles por el desierto. No está hablando de venir geográficamente a este mundo, sino de ser parte de este mundo, involucrarse como un hombre más. De eso está hablando. Y en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora fijaros que no nos dice creer en él, dice a los que creen en su nombre. Ahora, ¿qué es creer en el nombre de Jesús? Pues tenemos que recordar qué significa el nombre de Jesús. Ya lo hemos visto antes, pero lo repito de nuevo el versículo. El ángel le dijo a José, en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A los que creen en su nombre, es decir, a los que creen que Jesús realmente es la puerta, que en él hay salvación para nuestros pecados, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es inútil que pretendamos decir que creemos en Jesús
si queremos que Jesús no tiene esa capacidad. Entonces no estamos creyendo en su nombre. Estamos creando en una falsificación del Hijo de Dios, estamos creyendo de una u otra manera en un anticristo, aunque no estemos creyendo en el Papa de Roma, pero estamos creyendo en una falsificación, en un suplantador. Y después de decirnos esto maravilloso en Juan 1.12, fijaros lo que nos dice en Juan 1.13, los cuales, esos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Lo que sale de ahí ya no es por cómo hemos nacido en este mundo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la obra de Dios en nuestro corazón. Traeremos la imagen de Jesucristo, como nos decía 1 Corintios 15:49, y encontraremos descanso para nuestras almas. Pues hermanos, yo ahora he concluido. Creo que me he ajustado esta vez bastante a los 45 minutos que me dijisteis. Y si lo tenéis a bien, pues estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar y lo que yo pueda responder. Sí, hermano, muchas gracias. Realmente su exposición ha sido muy fácil de entender y también los versículos que nos ha compartido nos ha hecho también apreciar muchas cosas. Y sí, hay preguntas de nuestros hermanos. Le voy a exponer algunas. Dice, pregunta número 1. Muchos consideran, y ha pasado no solamente a personas fuera de la iglesia, sino también dentro, ¿no? Que la ley de Dios es pesada, difícil de cumplir, se desaniman o a veces también parece irrelevante. ¿Cómo descubrir la belleza de la ley y ser inspirados a amar al dador de la ley, al legislador? Perdón, que había cerrado el micrófono. La verdad es que estos hermanos que dicen que la ley es difícil de cumplir llevan buena parte de razón. De hecho, nosotros en el estado en el que nacemos, como antes decía este último versículo que he leído, cuando nacidos de carne por voluntad de varón, vivimos en un estado de esclavitud. Y era lo representado por los israelitas en Egipto, en un estado de servidumbre del que no podemos salir. Los esclavos, ¿qué necesitan? Un libertador, ¿verdad? Nosotros, por nosotros mismos, nunca vamos a poder cumplir la ley de Dios. Nunca vamos a poder estar en sintonía con la voluntad de Dios. Necesitamos realmente un Salvador, pero el Salvador lo tenemos. El pacto eterno que estudiábamos en el antiguo trimestre se ha cumplido en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Él nos ha dado ya algo para toda la humanidad. Y cuando ejercemos fe en lo que nos ha sido dado por el cielo en Cristo, en nosotros surge el nuevo hombre. Esa es la justificación por la fe, esa es la nueva criatura que ya no es nacida de voluntad de varón, sino de Dios. Y es Cristo quien vive nuestras vidas, pero Cristo ya ha cumplido una perfecta justicia. Ese es el milagro de Dios para nuestras vidas. Esa es la liberación que se nos promete, de la cual encontramos su simbolismo en esa liberación que se hizo a través de Moisés allí en Egipto. No sé si he respondido a la pregunta, espero que sí. Sí, sí, muchas gracias, hermano. Sí, efectivamente, ¿no? El hecho que Dios nos convierta en nuevos seres humanos, ¿no? El nuevo hombre, que mate al hombre carnal, Nueva criatura. a la nueva criatura. Pregunta número 2. En Gálatas 5:1, Pablo escribe, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa esto? ¿De qué modo Cristo nos ha hecho libres? ¿Cuál es la diferencia entre el yugo que nos pide que llevemos, porque Cristo dice, no, llevad mi yugo, y el yugo de la esclavitud contra el cual nos advierte Pablo? Vale, pues voy a empezar por el segundo yugo que me preguntas. Ese yugo de la esclavitud es precisamente el antiguo pacto. Era lo que querían hacer los Gálatas. Los Gálatas eran una segunda parte de lo que se estaba discutiendo precisamente en el Concilio de Jerusalén, que antes hemos visto. Ellos pretendían ganar el favor de Dios por mérito de méritos propios. En su caso era la circuncisión, pero en nosotros puede ser cualquier otro. Un mérito en nuestra mente puede ser, por ejemplo, guardar el sábado.
El sábado lo tenemos que guardar, pero lo guardamos por reconocimiento precisamente de que Dios nos da descanso. Él es el que lucha por nosotros, el que obtiene la victoria por nosotros. Podemos pensar que un mérito es tener fe y de esa manera Dios me recompensa cualquier cosa que elucubremos en nuestra mente. Ese es el yugo de la esclavitud. Esa es una manera por la que la Biblia nos indica repetidamente que no entendemos más que esclavitud, derrota y perdición final. El yugo de Cristo es precisamente creer en Él, creer que Él me ha liberado, creer que Él es mi justicia, creer que Él ya me ha imputado una justicia, que Él ya me ha salvado. Y cuando yo veo el amor de Dios desplegado, el amor del cielo desplegado en la persona de Jesucristo por mí, muriendo por mí en la cruz del madero, yo veo de manera tan gráfica el amor de Dios hacia mí, manifestado en su Hijo Jesucristo, una transformación se empieza a producir en mí. El amor verdaderamente transforma y no hay mayor manifestación de Dios que la que ha hecho el cielo por nosotros en la persona de Jesucristo. El amor verdaderamente nos puede transformar, nos transforma. Nunca nos transformará la coerción, la orden, la amenaza. Esos son otros dioses ajenos, esos son los dioses paganos que estaban en la mente de los paganos, que estaban alejados del hombre. El Dios del cielo, el Dios del universo, el creador del universo, no nos ha dejado solos, nos ha mandado un Salvador, nos ha mandado ya unas primicias que han pasado por donde pasamos nosotros y nos pueden socorrer a cada momento. Ese es su yugo, que es un yugo fácil, porque es un camino que él ya ha recorrido. Pero tenemos que creerlo. Muchas gracias, hermano Fernando. Vamos a otra pregunta. Dice, si vamos a Cristo y recibimos su descanso y salvación plena, ¿cómo nos afectaría en la forma en que debemos enfrentar los eventos finales, como por ejemplo la pandemia actual? Bueno, es fundamental que precisamente... repíteme la primera parte de la pregunta, perdona. Nosotros vamos a Cristo y Cristo nos ofrece dar descanso y salvación plena. Ahora, ¿cómo eso afectaría nuestra forma de ver los eventos finales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la situación que estamos atravesando por causa de la pandemia. Vale. Es fundamental que entendamos precisamente esa primera parte de la pregunta. Es que quería replicar tus palabras exactas. Es fundamental que entendamos no que nos lo ha ofrecido, sino que nos la ha dado, y nos la ha dado en la persona de Jesucristo. La mayoría del mundo desconoce que Cristo ya ha hecho algo por ellos. Antes veíamos Juan 10:10, tenía dos partes, para que tengan vida, primera parte, y segundo, para que la tengan en abundancia. La primera parte es algo que ha experimentado todo ser humano que ha venido a este mundo. Todo el mundo en este mundo tiene vida en este mundo por el sacrificio de Cristo. Porque si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, Adán hubiese muerto, nosotros no habríamos nacido y aunque hubiésemos nacido tan pronto como pecásemos, moriríamos, porque la paga del pecado es la muerte inmediata. Tenemos vida por el sacrificio de Cristo, así que de alguna manera Cristo ya nos ha salvado a todos, a toda la humanidad. Cuando nosotros entendemos ese amor, podemos afrontar los eventos finales. Fijaros, hay una razón por la que todo se ha postergado tanto en el tiempo. Hablo de los eventos finales. Y es porque las buenas nuevas del Evangelio, que se cumplen allí en el año 31 en Jerusalén, en el Calvario, han sido distorsionadas por Satanás, de tal manera que el cristianismo se ha ido por unos derroteros que realmente nada tienen que ver con un Dios de amor. Precisamente, nuestro gran mensaje para el mundo es el verdadero carácter de Dios. Que entiendan que Dios no es un tirano, como muchos les han enseñado. Esta semana hablaba con un antiguo compañero de universidad y él me decía como él, después de haber sido durante sus primeros años de vida un ferviente católico, él no quería saber nada de eso, ¿no? Porque, y yo, bueno, él no me dio más explicaciones, pero imagino que el Dios que se le presentó, evidentemente, no tenía nada que ver con un Dios de amor y la realidad es que al final el ser humano no quiere saber nada de eso. Otros sí, pero realmente en un estado de inconversión absoluta. Nuestro gran mensaje es el amor de Dios. El amor de Dios es lo único que puede convertir. Dios lo sabe. Dios, como antes os decía, no
no puede convertir a nadie por medio de la amenaza. Nadie. No funciona entre nosotros, entre humanos. Los que tengáis hijos sabéis que la coerción con los hijos no funciona. El amor sí funciona. El amor sí funciona. Y este es el gran mensaje para nuestra verdadera conversión, para estar preparados para el tiempo de angustia y también para poder llevar el mensaje del verdadero evangelio. Tener a Cristo, ¿no? El amor de Cristo nos motiva. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Fernando. Otra pregunta más. ¿Qué influyó, qué incluyó que Cristo en su niñez sea guardado de manera especial? Bueno, pues lo que incluye es que, mirad, cuando se habla del tema de la naturaleza humana de Cristo, es claro que Cristo, es claro primero porque nos lo dicen las Escrituras, nos lo confirma el Espíritu de Profecía, pero es claro también porque no podría ser de otra manera, es claro que Jesucristo tomó una naturaleza caída como la nuestra. Si no, él no podría ser el representante de esta raza. Él es el representante de esta raza, pero para ser el representante de una raza hay que ser un miembro de ella. Él no podría ser nuestro ejemplo si él hubiese estado en una situación privilegiada con respecto a nosotros. Él fue tentado en todo como nosotros, según nuestra semejanza, nos dice Hebreos 4:15. Ahora, cuando nos encontramos con esta verdad bíblica, hay una pregunta que nos surge, nos puede surgir en la mente, y yo veo que a muchos hermanos que discrepan de esta visión de la naturaleza humana de Cristo, pues presentan. Y es que, bueno, si fue así, ¿qué pasó en la niñez de Cristo? Porque un niño, digamos que no controla mucho sus actos, ¿no? ¿Verdad? Los que tengáis niños también veréis que el niño, desde ya muy pequeñito, manifiesta actos de egoísmo, manifiesta mentira, cuando ha roto algo lo niega, cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en la niñez de Cristo? Cristo fue guardado de una manera especial por el Espíritu Santo hasta que pudiera desechar lo malo y elegir lo bueno, porque su vida santa es el fundamento de que Él pueda darnos santidad. Yo os he citado ese versículo de Isaías. Antes he mencionado sin leerlo uno, pero os lo voy a leer. Está en Salmos, en el Salmo 45. Si leéis el Salmo 45 entero, veréis que está hablando clarísimamente de Jesucristo. Y en el versículo 17 dice esto, en el versículo 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Está hablando de Cristo. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo. Ese aceite representa al Espíritu Santo. Más que a tus compañeros. Más que a sus compañeros, porque tenía que ser preservado de esa manera. Él se entregó al Padre desde la matriz, como nos dice también el Salmo 22. Él vino a este mundo sometido al Padre. Lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros cuando llega la nueva criatura, que nos entregamos al Padre, pero es algo que no sucede cuando estamos en la matriz de nuestra madre. Nosotros nacemos no como la nueva criatura, sino como la vieja. Él se sometió al Padre antes de la encarnación y fue sujetado por eso de una manera especial por el Espíritu Santo. Y eso era fundamental para que Él pudiera vivir una vida santa completa y así poder dárnosla a nosotros. Entonces, esta manera especial de ser guardado es porque estaba sometido a la voluntad de Dios y fue guardado por el Espíritu Santo. Él se sometió antes de la encarnación, Él estaba sometido. Lo que nosotros hacemos ya de adultos cuando llega la nueva criatura, cuando nos bautizamos, Él lo hizo antes de su encarnación, de tal manera que Él estaba preservado antes de venir a este mundo. Pero eso no quiere decir que no fuese tentado en todo como nosotros. Fijaros que le guardó de una manera especial hasta que Él en un momento dado pudiera desechar lo bueno y elegirlo, desechar lo malo y elegir lo bueno. ¿De acuerdo? Él se enfrentó luego a todas las tentaciones, él se enfrentó siempre a todas las tentaciones como nosotros. Él fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15, como nosotros según nuestra semejanza. ¿De acuerdo? Pero el cielo le preservó de esa manera especial hasta que estuviese en una edad de poder De elegir. poder tener, claro. Muchas gracias. Y entonces, hermano Fernando, podemos concluir de que Mateo 11, del 28 al 30, que ha sido los versículos que se ha analizado en el estudio de la religión esta semana, entonces llevan implícito también el mensaje de justificación por la fe.
Absolutamente. Es la justificación por la fe. El descanso, que es lo representado por el sábado, es la justificación por la fe. El sábado es un símbolo de la justificación por la fe. Por eso el enemigo se empeña en elegir otro día. En el sábado nosotros celebramos, conmemoramos el poder creador de Dios, pero el poder creador de Dios no solo se manifestó en la creación, ahí también se manifiesta en la redención. ¿Por qué? Porque hay de nuevo poder creador de Dios. ¿Cómo? En la creación de una nueva criatura. Es el mismo poder que por su palabra dijo a la tierra, sea hecha y fue hecha, es el mismo poder que crea la nueva criatura. Amén. Eso es la justificación por la fe, ese es el descanso que promete Jesucristo en Mateo 11:28, ni más ni menos. Qué bonito, de verdad, nos hemos quedado una vez más impresionados con el mensaje del Señor a través de sus palabras, hermano. Muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado con la ronda de preguntas y qué mejor conclusión, ¿no? Que saber que los versículos que hemos estudiado realmente nos llevan a ese tema tan crucial para nosotros, ¿no? La justificación que solamente la podemos tener por fe en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, y vamos a seguir orando también por usted, por su familia, por su ministerio y para que la verdad del Señor llegue hasta los rincones de esta tierra. Pues muchas gracias, Ladi. Necesito y necesitamos esas oraciones mucho. Muchas gracias.